Bienvenidos a este análisis a fondo. Hoy vamos a explorar un tema que, parece de lo más cotidiano, pero que en realidad esconde una complejidad alucinante. Vamos a adentrarnos en los tipos de comunicación, desde la verbal y no verbal hasta la formal, no formal y científica. Y por supuesto, hablaremos de la entropía y de esas barreras comunicacionales con las que lidiamos a diario. Porque la comunicación humana no es solo soltar palabras, es todo un ecosistema, un baile loquísimo de señales y códigos. Y es que existe esta creencia súper común de que hablar o escribir equivale automáticamente a comunicarse. Pero no, la evidencia nos muestra que las palabras articuladas son, literalmente, solo la punta del iceberg. El verdadero significado suele viajar por canales silenciosos e invisibles que nuestro cerebro procesa a una velocidad impresionante. Para entender cómo funciona todo este sistema, vamos a repasar 4 puntos clave. Primero, las bases del mensaje. Segundo, los contextos. Tercero, la entropía y la pérdida de información. Y cuarto, las barreras de la comunicación. Arrancamos con el número 1, las bases del mensaje. A ver, para entender cualquier engranaje complejo, primero hay que mirar las piezas individuales. Pensemos en una discusión acalorada o en una declaración de afecto. Ahí operan dos fuerzas simultáneas. Por un lado tenemos la comunicación verbal, o sea, el uso estructurado del lenguaje. Y por otro lado, en constante paralelo, corre la comunicación no verbal, todo ese torrente de movimientos y variaciones en la voz que, siendo sinceros, a veces dicen mucho más que las propias palabras. Ahora, dentro de esa esfera verbal, los expertos marcan una división clarísima. Tenemos la modalidad oral, que brilla por su inmediatez. Es espontánea, es pura interacción directa, como cuando estamos charlando tranquilamente con un café. En contraste, la modalidad escrita exige frenar un poco. Requiere mucha más elaboración y organización porque su objetivo principal es quedarse ahí, en el tiempo, como un buen texto académico o un contrato legal. Pero aquí es donde la ciencia de la comunicación se vuelve fascinante. La información puramente técnica de un mensaje casi nunca es suficiente. Esos elementos no verbales de los que hablábamos son absolutamente vitales porque llevan toda la carga emocional y contextual. Son la clave para saber, casi por instinto, si una frase viene con ironía, con urgencia o con un cariño genuino. La kinestesia es la primera gran disciplina no verbal. Básicamente estudia todos los movimientos corporales y va desde un ligero encogimiento de hombros hasta la postura general de todo el torso. Es increíble observar cómo el cuerpo entero participa en la plática, a veces confirmando o peor aún, desmintiendo por completo lo que dicen los labios. Un ceño fruncido puede tirar abajo un «estoy bien» en cuestión de milisegundos. Luego tenemos la proxémica. Suena complejo, pero es simplemente cómo administramos el espacio físico y la distancia con los demás. Acortar esa distancia puede significar intimidad o agresión, mientras que alejarse puede ser respeto o puro desinterés. Es un mensaje totalmente espacial que nuestro cerebro capta al vuelo, sin emitir un solo sonido. El tercer pilar es la paralingüística, y esto trata sobre los matices de la voz. O sea, no es el significado del vocabulario, sino cómo suena. El ritmo, la intensidad, las pausas y el tono. Una mismísima oración puede ser una pregunta súper inocente o el sarcasmo más grande del mundo, todo dependiendo exclusivamente de cómo vibren las cuerdas vocales. Pasamos al número 2, contextos formal e informal. El entorno, sin duda, dicta las reglas del juego. Fíjense, un contexto formal nos impone normas y protocolos bien organizados, como en una corporación o una institución educativa. Por su parte, el contexto no formal nos da esa flexibilidad y espontaneidad del día a día. Y ojo, hay una categoría, digamos, superior, la comunicación científica. Esta requiere un rigor metodológico absoluto, una precisión extrema y un lenguaje súper especializado para asegurar que el conocimiento se difunda sin margen de error. Número 3. Entropía y pérdida de información. Aquí viene la gran pregunta. Si los seres humanos tenemos herramientas corporales y vocales tan sofisticadas, ¿por qué fallan tanto los mensajes? ¿Por qué casi nunca se entiende exactamente lo que quisimos decir? La respuesta está en un concepto que es una locura, la entropía. Al igual que en la física, donde los sistemas tienden al desorden, en la teoría de la comunicación, la entropía es la degradación natural de la información. Desde el momento en que una idea sale de nuestra cabeza hasta que es decodificada por quien nos escucha, pierde fidelidad. El mensaje inevitablemente se va a distorsionar en el camino. Lo que nos lleva al número 4, las barreras de la comunicación. Para entender por qué ocurre esta entropía, es indispensable identificar a los culpables. Las investigaciones los dividen en 4 categorías principales de barreras comunicacionales que atacan nuestra transmisión. Se dividen en físicas, psicológicas, semánticas y culturales. Las barreras físicas son las más literales. Ocurren en el ambiente y nos bloquean el canal.
Hablamos de ruido ambiental excesivo, por supuesto, pero también de que se te trabe la videollamada o de tener una luz tan deficiente que no nos deje leer los gestos de la otra persona. Las barreras psicológicas, en cambio, operan por dentro. Las emociones intensas o los prejuicios muy arraigados actúan como un filtro masivo. Si hay enojo, apatía o ya traemos una idea preconcebida, el cerebro simplemente va a alterar el mensaje para que encaje en ese estado mental, sin importar cuál era la intención original. Así de fuerte. Y luego tenemos las barreras semánticas. Estas nacen de la propia ambigüedad del lenguaje. Muchas palabras tienen múltiples significados. Imagínense recibir un mensaje de texto súper seco, sin un solo emoji que le dé contexto. Si un término no significa exactamente lo mismo en la mente del emisor y en la del receptor, se crea un cortocircuito inmediato. Finalmente, las barreras culturales. Diferentes sociedades o incluso grupos dentro de una misma ciudad tienen valores y normas distintas. Un gesto que denota muchísimo respeto en una cultura puede resultar profundamente ofensivo en otra. Estas diferencias transforman drásticamente cómo se procesa cualquier información. Entonces, ¿cuál es el gran aprendizaje de todo esto? Bueno, no se trata simplemente de memorizar conceptos, para nada. El valor real está en que, al tomar conciencia de la kinestesia, los contextos y todas estas barreras que generan entropía, obtenemos la capacidad de blindar nuestros mensajes. Entender esto nos permite, de forma tangible, optimizar nuestra eficacia al comunicarnos y reducir los malos entendidos. Pero sabiendo que la comunicación perfecta y libre de interferencias es matemáticamente casi imposible, vale la pena hacer una pequeña pausa. Ante esta inevitable distorsión por culpa de la entropía, ¿cuánta información verdaderamente vital perdemos todos los días? Navegar este caos constante de señales y barreras, bueno, esa es la verdadera maestría humana.